Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un episodio de La Fiesteta. Hoy tengo conmigo a una súper invitada. Este es un tema que me han pedido mucho, del que se habla poco, pero del que es muy importante hablar. Y ella se encarga de hablarnos de esto siempre en sus redes sociales, que es el dinerito, las finanzas. Con ustedes, Litzy, mis finanzas. ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Me encanta estar de este lado y vamos a hablar de maternidad y dinero. Exacto, cosa muy, muy importante. Gracias por estar aquí, de verdad. Un gusto. Ahora te toca a ti del otro lado y eso está súper, pero también voy a estar yo de ese lado y eso está muy bien. Exacto. Vamos a hablar un poquito efectivamente de economía, dinero y maternidad. Algo que siempre me preguntan mis mamás es qué debería tener en cuenta antes siquiera de empezar a pensar en un bebé, antes de planearlo, porque muchas veces hasta que estamos en el tema, hasta que ya estamos embarazadas, vemos qué vamos a hacer. Claro. Pues mira, te cuento, en el ideal financiero, antes de hacer una planeación de un bebé, debería de estar primero el tema de las garantías, que son los seguros. El más importante, que tengas por lo menos seguro social o un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Sí, por el tema de que no te descapitalices a la hora de tener un parto, ¿no? Pero porque además puede no nada más ser el parto, sino complicaciones que pueden dejarte días hospitalizada y que puede ser algo súper costoso. Ahora, hablando de lo que no es complicación, sino que es algo bonito, cuando una mujer tiene un seguro de gastos médicos mayores, al nacer el bebé, en automático tiene un seguro de gastos médicos mayores que le va a cubrir enfermedades desde que nace. O sea, aquí es donde vienen estos temas como de labio leporino, que ves que este tipo de padecimientos pues son una serie de cirugías constantes que vienen cubiertas. Sí. Entonces, tener un seguro de gastos médicos mayores cuando se planea embarazar es sumamente importante porque te quitas de muchos rollos y obviamente no te descapitalizas. Ahora, el embarazo realmente no se considera una enfermedad, entonces depende del tipo de seguro que tengas, pero hay seguros que si tienes 4 o 5 años con él te cubren el parto pagando un deducible al 100% y hay otros que te dan una cantidad de dinero si la necesitas para, o sea, tú te puedes atender donde quieras, pero te van a dar, haz de cuenta, 40,000 pesos, ¿no? Claro. Ya si te cuesta 100 o te cuesta 20, a ti solo te van a dar 40,000 pesos. Entonces, esta parte de no descapitalizarse a la hora de un parto es muy importante. Y otra cosa que me gustaría agregar antes de que se me olvide es, a veces la gente ya se embarazó y dice, oye, quiero ver qué onda ahora sí, dónde me voy a ir a tener mi parto, cesárea, lo que sea. No, normalmente ese tipo de proyectos se tienen que planear porque tienes que tener al menos 10 meses para cuando el bebé nazca, ¿no? Entonces, por eso el tema de la planeación. Claro. Y bueno, liquidez. Siempre ante cualquier tema de una planeación de un bebé, que es una responsabilidad y que además no sabemos, o sea, no sabemos si nos vamos a sentir muy bien, si nos vamos a sentir muy mal, si vamos a poder trabajar, o sea, no vamos a saber hasta que suceda, ¿no? Depende del cuerpo y lo demás de cada persona. Siempre es importante contar con al menos 6 meses de sueldo. Como un fondo de emergencia, ahorrados, exactamente. Oye, y cuéntame, volviendo un poco al tema de los seguros, ¿qué es mejor, tener seguridad social o un seguro privado o los dos? Híjole, la verdad es que es mucho mejor, porque vivimos en México, tener un seguro privado, ¿no? Al que tú puedas escoger el hospital en el que tú vas, con el doctor al que tú vas. Muchas veces las personas dicen, yo no quiero un seguro privado porque no me voy a atender en el hospital más caro de México. No, pero hay doctores, o sea, el mismo ginecólogo o ginecóloga que te atiende te puede atender en un Dalinde como en un ABC de Santa Fe, ¿sabes? Entonces tú decides en dónde tú pagas un deducible de acuerdo al hospital al que vayas, pero definitivamente, pues, por la calidad de servicio. Ahora, por ejemplo, COVID 2019, ¿no? Había hospitales que estaban totalmente llenos de pacientes de COVID y la gente pues seguía teniendo embarazos, creo que hasta más, ¿no? Claro. Entonces sí había hospitales que estaban solo dedicados a maternidad. Entonces definitivamente tener un seguro privado es mejor. Entiendo también que no es posibilidad para todos, entonces algo que sí debería de ser, sí o sí, de verdad, es que por lo menos tengan seguro social. Claro, y bueno, decías también esto de los 6 meses de sueldo ahorrados, eso Correcto. Es extra. ¿Y para qué destinaríamos estos 6 meses? ¿Para algo específico, para una urgencia? Sí, como no sabes cómo vas a estar en el tema de la maternidad. Ahora, la maternidad se trata de 2 personas que están creando a otra persona, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tuvieran apoyo económico o ese respaldo económico de ambas partes, ya sea si trabajan nada más uno o trabajan 2. Pero yo siempre digo que, aunque nada más trabaje uno,
sí debería de tener un ahorro la otra persona, porque siempre hay que tener como un plan B, ¿no? Al final, quien tiene el bebé en la pancita es la mamá, ¿no? Entonces, tener esta liquidez le va a dar muchísima tranquilidad financiera que le puede quitar el estrés a la hora de tener el parto, ¿no? Oye, y como dándonos una idea de qué plan podríamos hacer, ¿cómo sería una buena forma de lograr ese ahorro en una familia en la que solamente uno trabaja o en el ejemplo de la familia en la que los dos trabajan? También es muy importante. Ok, mira, en una familia donde los dos trabajan o solo el hombre trabaja, que es, digamos, un poco lo más común todavía, ¿no? En ambos casos yo diría que la mujer tiene que tener un ingreso. Claro. Porque está creando vida y el crear vida te incapacita en ciertas cosas, ¿no? No tienes la misma energía, el mismo nivel de actividad, incluso todavía no debería de ser, pero todavía hay veces que te despiden, ¿no? Si estás embarazada. Entonces sí creo que como parte del ingreso familiar debe de estar la parte de ahorro para la persona que no está trabajando, para la mujer que es la única que se puede embarazar hasta ahora, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante, siempre, en finanzas sanas se dice que se ahorra el 30%, lo demás se va a gastos fijos y gastos variables, ¿no? ¿Cuáles son los gastos fijos? Todo aquello que sí o sí necesitas para vivir, y las cosas variables pues son lujos como ropa, entretenimiento, etcétera. Digo, ropa de más, ¿no? Claro. No la que necesitas normalmente. Sí. Ahora, el otro porcentaje debe de irse 10% a corto plazo, que es fondo de emergencia, 10% a mediano plazo, que estamos hablando de 5 a 10 años, es un fondito como para el futuro, sí. Y el otro 10% a largo plazo, que ya estamos hablando de un tema de retiro. Claro. ¿Qué va a pasar cuando no pueda trabajar, no? Claro. ¿Y en dónde englobamos estos 6 meses de ahorro de ese porcentaje? En el 10%. Perfecto. Ahora, ese 10% se tiene que lograr de años atrás. O sea, precisamente esa planeación tiene que venir como de, bueno, tengo pensado en el 2025 embarazarme, ¿no? Que sí hablemos un poco de la planificación familiar. O sea, dentro de un entorno familiar debiera de ser decir, bueno, si nosotros vamos a crear vida, yo lo pongo siempre como ejemplo de un crédito hipotecario. Cuando tú sacas un crédito hipotecario, el dueño del crédito dice, si a ti te pasa algo, igual me vas a pagar, claro, ¿no? Entonces, o sea, como que en el crédito te mete varios seguros que están incluidos para que si falleces o si te incapacitas o lo que sea que pase, no se quede él sin ese pago que están asumiendo la responsabilidad de un contrato los dos. Claro. Así tuviera que ser en un tema al crear un hijo, ¿no? Al crear una familia. El decir, ok, pues ya vamos a crear vida, hay que ser responsables, tienes que tener un seguro de vida, yo tengo que tener un seguro de vida y vamos a contratar nuestro seguro privado y vamos a hacer nuestro fondo de emergencia para que podamos tener todo esto como de, o sea, ya es, si tú faltas me afecta y si yo falto te afecta, ¿sabes? Claro. Lo vemos mucho en empresas que hacen este tema cuando son socios, pero como socios de una familia, como que se nos olvida, o sea, como que nos da miedo hablar de finanzas. Claro, es súper común también que pase esto en casa, pero también hablando de qué sigue, ya planeé mi embarazo, ya tengo mi seguro, ya tengo mi ahorro. Cuando tengo que elegir qué comprar y qué no, ¿cómo puedo hacer la decisión más sabia al respecto de qué sí compro y qué no compro? Está lleno internet de mercadotecnia, las tiendas igual de cosas que te hacen creer que necesitas, hermosas, pero muchas que te hacen creer que necesitas y no las necesitas. ¿Cómo puedo discernir qué sí y qué no? ¿Cuánto tiempo antes debería comprar? Pues mira, por experiencia con algunos clientes te puedo decir que a veces se ponen a comprar ropita de bebé cuando ni siquiera saben si va a ser hombre o va a ser mujer, ¿no? Y de todas maneras siguen comprando después y luego como les da más ternura cuando nace, compran más, ¿no? Y además en los baby shower te regalan un montón de cosas. Entonces yo diría que omitas el comprar cosas de inicio porque precisamente no sabes, o sea, lo ideal es que el bebé venga sano y que todo esté en orden, sí, pero sí un poco el pensar fríamente en esos gastos variables y decir, me voy a enfocar mejor, no sé, en si ya tengo dónde vivir, en si ya tengo como el ahorro de la liquidez que quiero tener, a lo mejor sí le quiero comprar ropa, porque me imagino también que es un tema muy tierno, o sea, es algo muy lindo, ¿no? Claro. Entonces, que no nos gane la emoción un poco, sino que nos enfoquemos más en la razón de lo que sí debemos hacer. Y es mejor tener un bebé con calidad de vida para poder decir, hoy no voy a ir a, no sé, hoy puedo trabajar desde casa, ¿no? O puedo elegir el trabajo en el que quiero estar porque quiero pasar más tiempo con mi hijo, o contratar a una persona que me ayude, o meterlo a una mejor guardería, o sea, cual sea el caso, que tenga más ropa. O sea, hay que ver cuáles son las prioridades, que siento que es a lo que más le debemos invertir. Ahora, hablando un poco más del bebé en crecimiento, igual enfocarnos más en la educación. Claro.
que en el iPad, que en el carrito, o sea, en esas cosas que están de moda, yo diría enfóquense más como en tener esa libertad financiera para poder tener estudios mejores. Volviendo al tema de los seguros privados, por lo mismo, o sea, vivimos en México, entonces sí tenemos que ser un poco razonables en decir, si yo tengo esta cantidad de dinero, ¿a qué me voy a enfocar? ¿A que tenga más ropa, una recámara súper decorada o esta serie de cosas que están bien bonitas, pero todo siempre es mercadotecnia? ¿O me voy a enfocar en que esté en una mejor escuela para que tenga mejor educación? Claro, y hablando otra vez un poquito desde el embarazo y luego nos volvemos a ir al bebé que ya nació. Ya hablamos de cuánto hay que tener ahorrado, pero también hay que destinar una cantidad a estos nuevos gastos que no estaban en nuestro total, el ginecólogo, las vitaminas, todo esto. Tenemos que tener un ingreso extra, cambiar nuestra forma de planeación. ¿Qué debemos hacer ahí? Mira, el tema del presupuesto sí depende también de los ingresos que tengan. O sea, no podría ser un absoluto porque sí depende del ingreso que se tenga. Lo que sí es, desde que buscas a la ginecóloga o ginecólogo con el que te vas a atender, pues tiene que ser algo que vayas a poder pagar no solo la primera vez, sino los 9 meses que te vas a estar atendiendo, ¿no? Sí, preguntarle al ginecólogo si vas a ir 2 veces al mes, pues hacer una planeación ya es un gasto fijo, porque sí lo tienes que hacer, ¿no? Claro. Te tienes que hacer estudios, el ácido fólico que te tienes que tomar, o sea, como que todos los medicamentos, también como irlo metiendo dentro de tus gastos fijos, o sea, eso no es un lujo como la ropita, ¿no? Claro. Sí es un tema o las fotos, ves que también mucha gente le invierte mucho en fotografía de la pancita y todo esto, más bien es hacer un presupuesto de decir, pues mis 2 citas que me cuestan, no sé, 500,000 pesos, pues al mes es esto, lo voy metiendo dentro de mis gastos fijos y tienes que recortar ciertos gastos. Donde normalmente se hace el ajuste es en los gastos variables, porque los gastos fijos, si estás rentando un lugar y pagas, no sé, 10,000 pesos, pues ya sabes que no lo puedes recortar. Incluso vas a necesitar un lugar más grande, ¿no? Sí. Pero sí puedes ajustar el tema de decir, si voy 4 veces al mes al cine o si voy, no sé, 2 veces a cenar, al mes, pues entonces lo recorto, ya nada más voy una, claro, ¿no? Entonces, hacer ajustes en los gastos variables van a ayudar a que tus gastos fijos sean más concretos y con un presupuesto más definido para la planeación de los 9 meses. Claro, y mucho más realista también a tu situación. En mi caso, recuerdo mucho que cuando estaba embarazada de mi segunda bebé, le dijimos al ginecólogo cuánto va a ser del parto desde el inicio, desde el segundo mes más o menos, porque mi seguro es de los que te dan una cantidad fija. Hasta que nace bebé. Entonces, nosotros queríamos saber porque nosotros teníamos que pagarlo independientemente de lo que nos fueran a dar. Y el doctor siempre me decía, luego les digo, más adelante, hasta que llegó un momento en que le dijimos, no, doc, nos tiene que decir ya, porque si no, yo no sé cuánto tengo que ahorrar. Es importante saber desde el inicio cuánto te va a costar, aunque no sea la misma cantidad. Yo tuve una complicación y entonces, claro que fue muchísimo más de lo que habíamos planeado. Que el seguro te sirvió cañón. Por supuesto, claro, este tema que cuentas, al final de cuentas yo tuve una complicación que nos costó al final más o menos 90,000 pesos y pues casi todo lo absorbió el seguro, excepto mi deducible, mi coaseguro, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta parte que dices del ahorro es muy importante, por eso extra que puede pasar, pero saber desde antes cuánto te vas a gastar exactamente. ¿Sabes aquí qué pasa? O sea, la verdad es que a veces como mexas no nos gusta ser claros, ¿no? Ni a los doctores ni a nosotros. Entonces algo que yo les digo muchísimo es, si tú vas al doctor, tú dile, quiero que sea parto natural o quiero cesárea. Y si él te dice que es un doctor que induce masa cesárea o tú sabes, tienen que ser súper claros. Yo la verdad critico un poco que hoy todo el mundo, o sea, antes todos los partos eran naturales y ahorita casualmente todos los bebés vienen al revés y necesitan hacerle cesárea a todos, ¿no? Todo un tema. Entonces es obvio que cuando el doctor te pregunta, ¿tienes seguro de gastos médicos mayores? Tú le dices sí y él dice, claro, de aquí soy, ¿no? No estoy diciendo que todos los doctores sean así, pero sí creo que debemos de poner un poco más atención ahí y decir, a ver, yo soy una persona que ya mis estudios, etcétera, como me ve sana, perfecto. Entonces, ¿cómo le hago para que pueda ser un parto natural, ¿no? No, pues porque además es más barato, ¿no? Entonces te van a decir, no puedes subir más de ciertos kilos porque el bebé tiene que estar, o sea, tampoco tiene que estar tan grande, si no, no se va a poder. O sea, como que ciertas cosas que tú sepas, ok, ¿y cuánto me va a costar el parto? No, pues 50,000 pesos, no sé cuánto cuesta un parto, pero más o menos 50,000 pesos, ¿no? Entonces, ok, 50,000 pesos aquí, 100,000 pesos allá, ok, tú ya decides en qué hospital y con todo el dolor de tu corazón, pero si tu ginecóloga o ginecólogo no opera en un hospital donde tú puedas tener a tu bebé, pues tienes que cambiar. O sea, ahí es donde entra
entra el tema de ser un poco frío en el sentido del dinero y ver hacia dónde para que todo tu presupuesto no se salga de control. Claro, tan fuertemente además, Exacto. ¿no? En la parte del presupuesto, también algo que nosotros hicimos, bueno, primero hablando de los doctores, algo que me encantó del primer ginecólogo con el que tuve a mi primera hija, que tiene ya 15 años, es que él cobraba lo mismo. Guau. Sí, 15. No parece. No sé. Él cobraba lo mismo, fuera parto natural o fuera cesárea. Entonces, eso a mí, pues, como familia nos daba mucha tranquilidad, porque, a ver, sea como sea, me va a costar lo mismo. Sí. Y efectivamente, él nunca trató de hacerme llegar a la decisión de la cesárea, ni él dijo viene mal, sino que, pues, como sea, yo te voy a cobrar lo mismo. Así que fue al final de cuentas un parto natural. Entonces, creo que también podríamos tratar de ver en la medida de lo posible si podemos encontrar médicos que tengan estas pautas que nos hacen sentir más tranquilas, o como bien los dices, háblame clarito desde el inicio. Sí. Y otra cosa que yo hice en mi segundo embarazo, que no sé si sea una buena recomendación, pero nos sirvió, fue que nos fuimos a pasear por varios hospitales, pero sobre todo al hospital en el que el médico trabajaba. Le preguntamos cuál era el que con él trabajaba, nos fuimos a verlo, entramos a todas las habitaciones en las que él podía trabajar, preguntamos cuánto costaba cada una, nos dieron un presupuesto y nos quedamos mucho más tranquilos de saber del doctor es tanto, del hospital es tanto, y eso tenemos que ahorrar extra. Sería una buena idea que lo pudieran hacer. Pues sí, sí, pero no siempre te dejan acceder a todos los hospitales, o sea, tuviste suerte, porque no es como que siempre te dejan. Sí, exacto. Aquí igual en el Ángeles. Aquí no está tan fácil, ¿no? Claro. Pero también el tema, o sea, lo que puedes hacer es, por ejemplo, yo que soy asesora, un cliente se sienta conmigo y entonces me dice, oye, quiero tener a mi bebé en tal lugar, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto va a ser mi deducible si hubiera una complicación? Si es parto natural, ¿cuánto me van a dar? Etcétera. Entonces, haces números con aproximaciones para que tengan un poco de claridad. La verdad es que ya hay seguros que tú pagas el deducible de acuerdo al nivel hospitalario en el que vas. O sea, si te vas a un hospital que es de clasificación AAA, pues vas a pagar un poquito más que si te vas al de clasificación más baja, ¿no? Claro. Y más baja no quiere, a ver, es un hospital privado, tampoco la más baja quiere decir que es un mal hospital, solamente también ahí es una cuestión de marketing. Claro. Y hay muchos, de verdad, hay muchos doctores que operan en diferentes hospitales, entonces se pueden adaptar. Y iba a mencionar otra cosa importante con respecto a los doctores, pero ya se me olvidó. Si me acuerdo, te lo digo. Hay muchos médicos que trabajan en la iniciativa privada y de forma pública. Ah, ya me acordé. Dale, dime. Ya me acordé. Cuando tienes el seguro de gastos médicos mayores, hay doctores que son de la red. Sí. Estos doctores están autorizados por la aseguradora, depende de dónde sea tu seguro, para que no eleven tus costos, Claro. sino que se adapten al tabulador de la aseguradora. Entonces, eso, ya que estén embarazadas, pueden decir como de, a ver, voy a buscar a mi ginecólogo, Claro. lo buscan en los que están en la red, hay seguros que tienen aplicaciones y es mucho más sencillo todo el proceso. Claro, eso es de gran ayuda también, nos ahorramos otro dinerito. Sí, exacto. Para no pagar diferencias. Y te decía también que hay médicos que trabajan en la iniciativa privada y de forma pública. Y bueno, en Oaxaca pasa muy seguido que el médico que les atiende todo el tiempo de forma privada, cuando llega el parto, las atiende en el hospital público. Esa también es una buena opción. No sé si aquí sea tan fácil que se dé, pero en Oaxaca, en provincia en general, como hay pocos hospitales grandes, pues también es una buena opción para ahorrar. Digo, aquí estaría muy bien que sucediera así, la verdad es que no necesariamente, Claro. ¿no? Porque también los hospitales públicos en Ciudad de México pues están muy saturados, ¿no? Claro. Pero una ventaja que tienen, por ejemplo, las personas que tienen como prestación un seguro de gastos médicos mayores que se le llama colectivo, es que la compañía les paga prácticamente todo lo que tiene que ver como deducible. Claro. A diferencia de tú que pagaste el tema de deducible porque es una póliza personal, Claro. en una póliza colectiva la paga la compañía. Entonces también ahí están cubiertos aunque tengan seguro social. Entonces, si tienen seguro social y seguro colectivo, atiéndanse en el colectivo porque de todas maneras prácticamente no pagan nada. Claro. Con un mejor servicio. Y me acabas de abrir los ojos. Yo no sabía que una asesora financiera o un asesor financiero puede hacerte la planeación personal para tu parto. En mi mente era como te asesoro con cómo ahorrar, cómo invertir y tu seguro, pero también puedes ayudarnos a hacer planes para el futuro. Sí, es que fíjate que la mayoría de las personas piensan que un asesor financiero, y seguramente habrá, solamente se van enfocados hacia rendimientos e inversiones. Entonces, la verdad es que la manera en la que yo trabajo y muchos de mis colegas es la parte importante es ver cuáles son las emociones, tu plan de vida, qué quieres hacer. O sea, no es nada más generar dinero, sino cuál es el objetivo. Que por eso la mayoría de la gente a veces no planea, ¿no? Porque les da pena hablar del embarazo o dicen, ¿qué tal que va a pensar que ya me casé para embarazarme, ¿no? Sino tener mucha claridad
pues sobre lo que quieres y entonces sobre eso ir planeando. Y cuando es como cualquier cosa en la vida, o sea, si tienes una meta, le pones fecha de caducidad, te enfocas y te motivas a hacerlo. Y ahí es donde entra el dinero. Entonces ya con un plan, ya cuando dices, me voy a embarazar en el 2025, entonces ya tu plan va enfocado, o sea, todos tus esfuerzos, tu energía, tu dinero va enfocado a esa meta, ¿no? Y entonces yo siento que es mucho más sano, mucho más bonito embarazarte con una planeación financiera sana que no tenerla, ¿no? Claro. Entonces también vivir el embarazo debe de ser algo bien bonito, ¿no? Porque pues te cansas, o sea, hay una serie de cosas que vas viviendo. Entonces que estés muy sano financieramente en lo personal y como pareja definitivamente es otra cosa. Es que el dinero no da la felicidad, pero sí que ayuda un montón. Sí, sí, exacto. Oye, Lizzy, y también cuéntame, cuando ya nació bebé, las cosas vuelven a cambiar, porque en el embarazo hiciste una planeación, destinaste tu dinero para las consultas, etcétera. Pero cuando llega bebé, las cosas vuelven a cambiar. ¿Cómo adapto mis finanzas a estos cambios? Aquí tenemos que definir si van a seguir trabajando las dos personas, porque hay quien se quiere quedar a cuidar a los hijos o medio tiempo y medio tiempo. ¿Cuándo debo decidir eso? Si voy a seguir trabajando o no. Pues es que mira, yo creo que lo puedes definir desde antes, pero ya que tienes al bebé, yo creo que cambia. O sea, yo no tengo bebés todavía, pero yo creo que ya tienes al bebé chiquito ahí, yo creo que has de decir, no lo dejo, ¿no? Claro. O sea, creo que ahí cambia un poco el chip. Sí. Entonces, digo, no sé si todas las que nos están escuchando ya lo tengan ahí, nos podrán decir, pero Sí. creo que hay cosas que pueden cambiar y tú tienes que estar lista para poder tomar esas decisiones y cambiar, porque se vale, ¿no? Entonces, cuando nace el bebé, si dices, no, ¿sabes qué? Por lo menos 2 años yo no quiero trabajar igual, porque puedes trabajar, o sea, puedes hacer otras cosas, sobre todo ahorita con el tema de que puedes hacer dinero con redes sociales o puedes hacer ventas, lo que sea. La verdad es que tienes como 1000 opciones para hacer las cosas y si tienes a la pareja que también te está ayudando económicamente, pues está perfecto. Claro. Ahora, si no va a ser así, que también es otra cosa que sucede mucho es que yo tengo que trabajar y cuidar al niño y todo esto, por eso viene la planeación y ser muy claras. Ser muy claras sin miedo a qué pasa, que ahí nos vamos a meter ya en temas más de relaciones. Claro. Pero ser muy claras antes. Yo es que lo que digo, cuando sales a tu primera cita y o sea, si tú aceptas todo lo que te está diciendo el chavo porque quieres andar con él, pues ya valió, ¿no? Entonces tienes que ser muy clara desde quién va a pagar la cuenta en ese momento y cómo se van a ir los gastos, ¿no? Claro. Lo mismo en el tema del embarazo. Entonces, cuando nace, ahí se tiene que definir, oye, pues voy a trabajar medio tiempo, pero medio tiempo necesito dentro del presupuesto a una persona que nos ayude, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente que le puede ayudar su mamá, etcétera, pero como que para poder tomar una decisión de trabajar, sí tienes que tener más estabilidad en quién te va a ayudar con ciertas cosas, Claro. ¿no? Entonces, pues la niñera tiene que entrar dentro del presupuesto, porque también si la pareja está bien en temas que no deben de dejar, como todo este tema de seguir siendo pareja, etcétera, y definitivamente meter dentro del presupuesto a una persona que les ayude, lo que te decía, ¿no? Si va a ir a la guardería, a partir de qué tiempo va a ir a la guardería, si le voy a dar pecho o le voy a dar fórmula, también ahí entra el tema del presupuesto, ¿no? Y más importante, ya cuando nace el bebé, el tema del seguro de vida, ¿no? Claro. Muchas veces, y esto también es muy importante, la gente no tiene seguros, ninguno de los tres, vamos a hablar papá, mamá, hijo, Claro. no tienen seguro. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Mi prioridad en la vida es asegurar a mi hijo, ¿no? Claro. Y entonces aseguran al hijo en gastos médicos mayores y ellos no tienen porque no les alcanza. Y yo diría ahí es mucho más importante que esté asegurada la persona que financieramente es más fuerte, porque si algo le pasa a esa persona, no van a poder dar dinero, ¿no? Y es con quien se sostienen. Entonces, es mucho más fácil que tú consigas dinero para tu hijo a que el hijo consiga dinero para una enfermedad que tú tienes, que eso es muy importante, ¿no? Okay. Definir, sí es lo más importante en tu vida, pero al final, ¿no? Debes de estar bien tú para que pueda, es como en los aviones, ¿no? Si estoy bien yo, puedo ayudar al otro. ¿Ves que te dan el tema de la mascarilla? De la mascarilla, entonces es exactamente lo mismo. Claro. Y ya que está bebé, pues sí es un tema, a veces la gente piensa que cuando cuidas a tus hijos, no afecta si tú faltas, ¿no? Y yo diría, ¿cuánto cobra una persona por hacer todo lo que tú haces en la casa, ¿no? Claro. Que es lavar trastes, cuidar al hijo, cambiarle los pañales, leerle los libritos, o sea, no sé, un bebé, ¿no? Todo lo que tienes que hacer con un bebé. Claro. Entonces, toda esa serie de cosas definitivamente, pues es una persona 24/7, que claro. Eventualmente a la persona que económicamente está activa, si esta persona aparentemente no activa económicamente, ¿no? Falta,
pues sí hay una descapitalización. Entonces ahí el tema, yo siempre les digo, en lugar de que le regales un iPad a tu hijo que te cuesta, ¿qué? 20,000 pesos, ¿no? Mejor contrátale un seguro de vida para que si tú faltas esté el cubierto, porque la gente, volvemos, es como de, tengo 2,000 pesos, ¿en qué los puedo invertir? ¿No? Claro. Y es como de, a ver, algo, y esto de verdad apréndaselo de memoria, si los rendimientos exorbitantes, o sea, así como las criptos, ¿no? Funcionaran realmente, todo el mundo sería millonario, Claro. ¿no? Si le pudiéramos ganar al sistema financiero, todo el mundo sería millonario. Entonces aquí el tema es buscar primero las garantías sin que tengamos riesgo y conforme vamos creciendo en familia financieramente con el menor, entonces se van pasando un poquito ya de dinero a otro tipo de proyectos, ¿no? Claro, pero primero lo que nos conste que Sí. va a funcionar. Exacto. Oye, y luego hay algo que también se da en algunas familias en donde resulta que yo, mamá, quiero volver a trabajar, pero como no puedo trabajar todo el día porque quiero dedicarme a mi bebé, tengo cierto ingreso que gasto por completo en la nana, en los cuidados de bebé cuando yo no estoy. ¿Qué tan conveniente es tener un trabajo en el que no te queda nada más para ti o para ahorrar o para lo demás y solo para mantenerte a ti ocupada, ¿no? Yo me encanta trabajar, aunque todo lo que gano me lo gasto en los cuidados del bebé. Híjole, pues es que sí, es que como todo en la vida, o sea, como todo negocio y tú serías como parte del negocio, pues tiene que ser rentable, o sea, algo que no es rentable. Para ser rentable es porque te deja más de lo que tú estás invirtiendo. Y la mayoría de la gente dice que trabaja por dinero, pero la realidad es que la mayoría de las personas trabajamos por dinero para tener libertad de tiempo. Entonces, lo más importante es el tiempo. O sea, la gente dice, ya quiero llegar a mi retiro, ¿no? Porque quiero tener Claro. tiempo libre. Entonces, lo mismo pasa cuando eres mamá. O sea, tú trabajas porque quieres tener tiempo y dinero, obviamente, para estar con tu hijo. Entonces, sí diría que tienen que buscar, a veces a la gente le da miedo el enfrentarse a emprender o el enfrentarse a otra cosa que les genere más recursos. Pero yo diría, pues no tengan miedo, o sea, el miedo se va a vencer si tenemos el tema de la liquidez de los 6 meses. Claro. Si tenemos esta liquidez que nos permita poder tomar decisiones financieras, definitivamente es otro rollo, porque normalmente sobre todo creo que una mamá cuando tiene un hijo, es muy difícil que no se ponga las pilas a chambear para Claro. generar recursos. Entonces, si lo haces, si las 8 horas diarias que trabajas en un empleo para alguien más, las trabajas para tu negocio, creo que te puede ir bastante bien. Claro. Pero administrarte. Sí, claro, totalmente. Y en el marco del 8M también me gustaría hablar un poco de cuando ya tienes un bebé y decides estar en casa con tu bebé, ¿cómo puedes prepararte para afrontar una separación, un divorcio, donde la fuente de ingresos principal es tu pareja, no eres tú? Y que eso es lo que a muchas mujeres les da miedo. No me puedo separar, no me puedo ir de aquí porque no tengo un ahorro y no tengo un ingreso tampoco. Mira, no algo genero. que yo la verdad es que ando generando mucho en México es el generar cultura financiera en las mujeres, porque creo que muchos de los temas todavía de que no se divorcian, de que sufren violencia violencia física y todo este tipo, o emocional, todo este tipo de cosas vienen a raíz de la falta de la capacidad económica para poder tomar decisiones. O sea, no es lo mismo tener dinero para poder decir, oye, no voy a aguantar esto e irte, vas a tener dónde vivir, vas a tener qué comer, etcétera, que si no tienes estos recursos, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, obviamente si el problema ya está y te tienes que separar y no hiciste una buena planeación, pues tienes que ponerte las pilas al 300% y administrar tus recursos, que la verdad es que yo no creo que les tenga que explicar esto porque ya están en una situación así, pues yo creo que los administras, ¿no? Es muy difícil que tengas esta situación y todavía te sigas gastando el dinero. Pero sí diría que una manera de prevenir eso es desde la primera cita, ¿no? O sea, ser muy claros con lo que se quiere. O sea, yo, por ejemplo, me casé hace 2 años, fuimos novios 6 meses y yo me acuerdo que desde que empezamos a salir, yo le dije, y a mí no me importa que me digan que eso era de antes, o sea, yo le dije, yo no soy tu novia hasta que me pidas que sea tu novia. Claro. A mí no me importa si está de moda hacer como que vamos a salir y a ver si Claro. somos novios, o sea, como que ser muy claros. Y cuando Claro. decidimos casarnos, decidimos o sea, nadie decidió cuánto iba a costar nuestra boda, cuántos invitados, no, nosotros decidimos que queremos una boda súper chiquita, 24 personas, no fueron más personas, decidimos lo que íbamos a gastar y cada quien pagó la mitad de la boda. O sea, fuimos como muy honestos con nuestras finanzas desde el principio y eran temas que a lo mejor costaba hablar, pero sí los hacíamos y eso nos ha evitado una serie de problemas que veo incluso en otras relaciones.
los dos quedamos claros que 2023 queríamos ser papás y así lo estamos haciendo, ¿sabes? O sea, como que dijimos, de verdad, o sea, no es como que antes, o sea, hace 6 meses dijimos, ay, ahorita queremos ser papás, no, o sea, hemos sido como muy claros de que incluso pues nos gusta a los dos trabajar, entonces, ¿cómo sería, no? La Teniendo un dinámica. bebé, ¿quién va a trabajar más, quién va a trabajar menos, qué haríamos, a quién tendríamos que contratar? O sea, siento que ser muy claro antes va a poder ayudar a que las relaciones de pareja sean mucho más sanas y eso se vea reflejado en los hijos y en unas mejores, y en mejores familias. Digo, hay parejas que como quiera, bueno, hablemos de infieles y de otras cosas que suceden que de todas maneras tiene que terminar la relación, pero no es lo mismo tener que aguantar a una persona infiel porque no te alcanza para vivir sin esa persona que decir, güey, a ver, tengo todo, o sea, mi planeación. Por eso, una parte importante, no sé si estoy mezclando las cosas un poco, pero muchas veces cuando te casas, todavía mujer u hombre puede dejar de trabajar, lo que se ve un poco más es la mujer, ¿no? Claro. Que es ama de casa. Entonces los seguros, lo platicábamos hace unos podcasts, ¿no? Con Luz, que el tema de los seguros en México es que si eres ama de casa no te cubre incapacidad, como si lo que estuvieras haciendo no fuera para importante, trabajo, ¿no? claro. Entonces, como vemos que incluso en México en el tema de los seguros pasa esto, yo lo que diría es sumamente importante que parte del ingreso del hogar, o sea, el gasto que se le llama gasto que te dan, ahí sí o sí tienes que ahorrar el 10% para ti. O sea, y no es para ropa o para lujos, es para ti. O sea, porque tú vas a dejar de trabajar 5 años, 10 años, no sé cuántos años dejen de trabajar o si van a dejar de trabajar toda la vida, pero pensando en que algo malo pasara, y malo quiere decir que la relación no funcione, ¿no? O que ya no quieran estar juntos porque así lo decidieron los dos, o que uno de los dos falte. Entonces, teniendo ese fondo ahí, se puede tener esa solvencia para poder tomar acción en el momento que se necesite. Claro. Entonces, sí o sí debe de tener ese ahorro como parte del gasto. Claro, o sea, el mensaje creo que sería desde ahora, aun cuando las cosas sean hoy hermosas y rosas y no te falte nada y le pides a tu esposo y te dé, pues empieza a hacer tu plan desde hoy para lo que sea que venga en el futuro, ¿cierto? Sí, es que más, ¿sabes qué? Más que, porque siento que a veces las mujeres lo ven como pedirlo. Claro. Y más que pedirlo, de verdad que debería estar como estructura financiera en su presupuesto. O sea, decir, haz de cuenta, no sé, 3,000 pesos para el súper, 2,000 pesos para ropa, no sé cuánto se gaste, ¿no? Y haz de cuenta, el 10% de todo lo que me das se tiene que ir a mi fondo de ahorro. Claro. No, pero vamos a suponer que no, pero es que ¿por qué? Porque sí, porque tú en tu trabajo tienes una caja de ahorro, porque tienes Afore, porque tienes esto, yo no tengo esto. Ni Y sueldo. lo necesito Claro. tener, ¿no? O cuida tú al hijo y yo me voy a trabajar. O sea, es como poner eso en una balanza y empezar a ser un poco más directas las mujeres en temas financieros. Claro, sin miedo. Exacto. Y también nos fuimos al extremo de la separación, pero ¿qué pasa cuando una mamá no se quiere separar, tampoco quiere dejar de cuidar a sus hijos, pero busca un ingreso extra? ¿En dónde puede buscar? Porque sí, hablamos de que hay cosas en las que se puede ganar dinero, pero ¿en qué cosas se puede ganar dinero o producir sin tener que estar todo el tiempo ahí? Híjole, pues es que hay un montón de opciones. Yo diría que más, o sea, yo me pongo a pensar que, por ejemplo, lo que yo hago, que soy asesora financiera, pues mi trabajo es tener reuniones con personas que quieran asesorarse, ahorrar, depende de los objetivos que tengan, y yo planeo mis horarios, mis citas. Hay veces que tengo reuniones en sábado, hay veces que me he ido de viaje 15 días y cuando regreso tengo de que 10 reuniones en el día. A raíz de la pandemia, la mayoría de las reuniones que tengo yo son por Zoom, ¿no? Okay. Entonces yo te podría decir, ser asesora financiera, como lo que yo hago, podría ser una buena opción, ¿no? Porque Claro. puedes administrar tu tiempo. Y así hay bastantes trabajos que te permiten disponer de esa flexibilidad. Entonces, cuando el bebé es bebé, ¿no? O cuando estás embarazada incluso, pues que puedas desde tu casa trabajar, o cuando el bebé está muy bebito, que tienes que dar pecho y toda esta cuestión, que además México todavía no está como muy adaptado para todo lo que tendría que estar en referencia a la maternidad, pues poder estar en tu casa, trabajando, etcétera, a distancia, ¿no? Y pues también cuando el bebé ya es más grande, que veo que van a la escuela y conozco, la verdad es que varias personas que, no sé, me dicen de 9 de la mañana a 2 de la tarde estoy libre porque él ya está en la escuela, ¿no? Claro. Entonces, sí te tienes que volver como mujer
más eficiente con tu tiempo. Claro. Entonces es como las amistades, ¿no? O sea, ya no ves a las mismas amistades que veías antes porque pues ya dices, mi tiempo vale más y se lo quiero dedicar a esta persona, a esta persona, a esta persona. Asimismo en la maternidad, ¿no? Ya se lo quieres dedicar a tu hijo en vez de dedicárselo a lo mejor a otras cosas. Claro. Y hablando nuevamente de los seguros, hay personas a las que no les alcanza para tener los dos seguros, ¿no? Gastos médicos y vida. Cuando nace un bebé, habría que tomar una decisión en algún momento. ¿Qué es mejor comprar? ¿Un seguro de gastos médicos o uno de vida? Claro, a lo mejor ambos, pero si tengo que elegir. Depende. O sea, cuando tú planeas tener un bebé, antes de que lo tengas, yo diría que el seguro de gastos médicos mayores es lo más importante. Claro. Cuando ya nace el bebé, es que, híjole, son temas súper importantes, pero yo creo que el tema de vida, al tener un dependiente económico, es sumamente importante, porque así tú faltas, él se queda sin recursos, ¿no? Y yo siempre digo, porque hay gente que te dice, pero lo va a cuidar mi cuñada, pero lo va a cuidar mi hermana. Y yo digo, sí. Sí, porque es bien bonito. O sea, siento que en México vivimos esto de el amor, el romanticismo y los padrinos y las madrinas. Pero, o sea, la verdad, hasta ver que tus padrinos sean financieramente sanos, eso es más importante que si quiere mucho a tu hijo, ¿no? Claro. Digo, sí lo tiene que querer mucho. No estoy diciendo que no me vaya, no me quiero explicar mal. Pero creo que ambas cosas deben de ser muy importantes a la hora de decir. Incluso no sé si tú sabías que se tiene que hacer un testamento para especificar si tú faltas, quién quieres que cuide a tu hijo. Okay. Porque por ley se va a la familia del esposo. Entonces sí tiene que estar en tu testamento, haz de cuenta de compré esta casa, no la he terminado de pagar, pero si yo me muero ya tengo un hijo. Entonces el día 1 que ya tengo a mi hijo, en el testamento tiene que estar mi seguro de vida y mi casa para mi hijo, ¿no? O sea, así es. Te digo, a la gente no le gusta hablar tampoco de la muerte, ¿no? Pero es un tema que se tiene que prever, que se tiene que planear. Claro. Yo diría que el seguro de gastos médicos mayores es vital, o sea, dentro de una planeación financiera, si no tienes seguro social, el seguro de gastos médicos es lo primordial. Y si tienes seguro social, pásate al seguro de vida, claro, que es muy importante. Y lo que sí yo te diría no es en vez de un seguro de gastos médicos mayores, te diría en vez de todos aquellos lujos que tú le das a tu hijo y que si tú te pones a hacer cuentas de cuánto gastas en juguetitos, de cuánto el Día de Reyes que le quieres llevar así de que 50 juguetes y ropita, en ese momento le hagas conciencia de que estás ahorrando dinero para él, pero que si faltas, eso es amor, porque si tú faltas, le dejas dinero para que él siga viviendo bien. Claro. Y hablemos también un poquito de cómo elegir adecuadamente, bueno, a eso mejor ahorita, hablemos mejor del testamento, porque ese es todo un tema también. Si yo en mis seguros pongo a mis beneficiarios y no están en mi testamento, ¿se vuelve un problema? ¿Y qué tan importante es hacer un testamento? ¿Para qué? Ok, el testamento es sumamente importante porque es lo que le estoy diciendo legalmente al notario, ¿no? Que quiero que pase. O sea, no es lo que va a decir mi hermano, ni mi esposo, ni mi mejor amiga, es lo que yo dije que quería que se hiciera con mis bienes y con mi dinero. Mucha gente dice, pero yo no soy multimillonario. No, pero a ver, si tú ya tienes un negocio, ¿quién quieres que se lo quede? Si tú tienes una casita y la estás pagando, si tú mueres, ¿quién quieres que se la quede? O sea, si tú tienes 100,000 pesos en el banco, ¿quién quieres que se lo quede, no? Ahora, aquí en el tema de las inversiones, todo lo que tú tengas en bancos, casas de bolsa, etcétera, cuando tú lo heredas a alguien, tienen que pagar hasta el 35% del valor de todo eso, ¿no? ¿De impuestos? De impuestos. Wow. Entonces, si tú dejas dinero a través de un seguro de vida, todo eso es 100% libre de impuestos. Entonces, normalmente el testamento se hace con los bienes y el seguro de vida, ahí se dictan los beneficiarios. El seguro de vida es sí o sí tienen que entregar a los beneficiarios. O sea, no es peleable, ¿no? Es así tiene que estar independientemente de que tengas el testamento, ¿vale? Ahora, tú puedes en un seguro de vida decir yo quiero que se le quede a mi mamá y a mi hermana o puedes decir yo quiero que se le quede a mi hijo. Todo lo que tú dejas a través de un seguro de vida, si es a tu esposa, a tus cónyuges y a tus hijos, es 100% libre de impuestos. Y los seguros normalmente te entregan el dinero en 5 días hábiles después de que la persona fallece. Entonces el seguro es como el instrumento financiero que te da la liquidez necesaria para poderte hacer acreedor de todo lo demás que está en el testamento. Que es muy importante, ¿no? Sí, no es que sean separados, sino que uno ayuda a que el otro Exactamente pueda fortalecerse. Y como un dato curioso les cuento, a esto sobre todo a las mamás, que sé que son las que más nos ven, que en los seguros de vida existe una cláusula en la que el dueño de la póliza puede
darle la instrucción a la aseguradora de que el beneficiario nunca se pueda cambiar, Sí, beneficiario correcto. irrevocable. Entonces pueden pedirle a su pareja, al esposo, de quien estemos hablando, que las ponga como un beneficiario irrevocable para que aún si se separan, ese seguro lo cobres tú. Y no me refiero a que lo cobres tú como en el, aunque nos separemos va a ser mi dinero. No, no, no. Más bien pensando en los hijos, ¿no? Si no vas a ser tú el beneficiario irrevocable, que lo sean tus hijos, ¿no? Tanto Correcto. tiempo trabajamos en este proyecto juntos, pues que al menos ese beneficiario sean los hijos y no cambie nada. Hay historias de terror en las que yo misma con mi esposo pagué el seguro y cuando nos separamos el beneficiario cambió a los nuevos hijos o a la nueva familia o a la mamá, ¿no? A la que fue mi suegra. Y mi familia se quedó sin nada, así que bueno. Aquí yo dos consejos que les daría en tema de seguros y en tema de testamento es cuando el tema de dejar al beneficiario irrevocable cuando el hijo es menor de edad es que no le van a entregar el dinero hasta que cumpla 18 años. Total. Entonces, si el bebé tiene 2 años, ya no cobraste. no cobran nada hasta que cumpla 18 y en ese tiempo va a necesitar dinero. Entonces, Claro. también ahí se puede ser un tema delicado. Claro. Lo que yo sugiero tanto en beneficiarios de seguro como en beneficiarios de cuentas bancarias como en beneficiarios de testamento es, y así se evitan estar haciendo testamentos todo el tiempo, también eso es muy importante porque cuesta, Claro. ¿no? Es poner, haz de cuenta, voy a dejar al 100% a mi hijo. En caso de minoría de edad, entregar a mi hermana. En caso de que mi hermana no esté, entregar a mi hermano. En caso de En que el mi seguro. hermana no esté, entregar a mi esposo. Ya. En caso de que mi esposo no esté, entregar, o sea, sí dejar como unos 6, ¿no? Claro, Para que no supuestos. tengas el testamento, si haz de cuenta, si tú dejas a tu esposo y tu esposo muere, tienes que hacer otro testamento y te cuesta. Claro. En el tema de los seguros, pues cambias los beneficiarios con firma y ya, ¿no? Firma autógrafa. Pero sí diría que para evitar toda esta serie de cosas hagas un testamento y bueno, pues lo vas cambiando. Igualmente, si crecen tus bienes, pues tienes que ir ajustando el testamento, ¿no? Claro. Pero evitemos gastos, si tratamos de ahorrar, Claro. evitemos un poco como todo esto. Y en el tema de los seguros, hay gente que compra un seguro mancomunado de la pareja. Claro. Y si en 5 años la relación no funcionó, entonces se lo dejan de pagar o se vuelve un conflicto, ¿no? Porque es mancomunado. Yo lo que recomiendo es que en lugar de que compren seguros mancomunados, compren un seguro cada quien y se Claro. pongan de beneficiarios el uno al otro. Si en algún momento tienen un problema y ya no están de acuerdo con las cosas, pues ya cada quien tiene su ahorro, porque los seguros hoy son ahorro también. Claro. Cada quien tiene su ahorro, tiene sus seguros y puede cambiar sus beneficiarios sin ningún problema. Otras recomendaciones para lograr que no haya son más finanzas pleitos. sanas. Totalmente. Oye, ¿y qué pasa también con los bienes? Muchas veces está esta duda de, acabo de comprar mi casa, por fin acabé mi crédito hipotecario. ¿La dejo a mi nombre o la paso a nombre de mis hijos para evitarles problemas en el futuro y lo hago desde que están vivos? ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de eso? Cuando tú sacas un crédito hipotecario, sí tiene que quedar a tu nombre desde que escrituras. Entonces, ahí pues ya estás pagando el gasto de escrituración. Si después tú lo quieres pasar a nombre de tus hijos más grandes, que es lo que dicen de heredarles en vida, sí les estás ahorrando gastos, pero te están costando de todas maneras, porque tienes que hacer el cambio, ¿no? Diferente fuera que a lo mejor ya fueran mayores y entonces sí, a lo mejor sacas el crédito en nombre de ellos, aunque tú lo pagues. Claro. Pero volvemos a lo mismo. La verdad es, ¿cómo te ahorras eso? La casa es a tu nombre. Tú puedes ir generando un tema de ahorro, contratar un seguro, si tú faltas le heredas y le dejas el capital para poder pagar los impuestos de hacerse acreedor del bien inmueble, ¿no? Claro. Ahora, tú dices un bien inmueble, pero puede ser incluso una empresa, puede ser que sean dueños de un edificio, de una estética, de lo que quieran. Entonces, ante todas estas situaciones, tú dejas la liquidez necesaria para que puedan pagar los impuestos correspondientes de incluso las cuentas bancarias. Claro, la idea es que reduzcamos gastos en vida y cuando ya no estemos, dejemos las armas para que puedan solventar los gastos que implica hacerse de lo demás. Entendí muy bien, Litzy. Muchas gracias, Litzy, por estar aquí. Creo que este tema es algo que les interesa muchísimo a las mamás, también a los papás, pero este podcast está muy enfocado en mamás, en mujeres. Y planear desde el embarazo, ya cuando nació un bebé, lo que va a pasar en el futuro es súper importante para mantener nuestras finanzas sanas. ¿Qué querrías decirnos para cerrar? Yo de verdad, de corazón se los digo que mi chamba, mi misión en la vida es generar cultura financiera. Y yo diría empoderar a las mujeres para que tengamos esa educación financiera y tengamos con el paso del tiempo mucho mayor poder de decisión, porque no es solo ir con la bandera de decir queremos ser más escuchadas o queremos ser más atendidas o queremos ser, etcétera,
sino también es decir, hagámonos nosotras mismas más responsables de las finanzas, de nuestras finanzas, para poder realmente ser independientes y de verdad que con la independencia económica vamos a lograr muchas más cosas. Totalmente. Y ese sería mi mayor consejo. Muy bien, y como este podcast es enfocado a mujeres, seguro que nos va a servir un montón. El dinero no es la felicidad, pero sí nos ayuda a llegar a ella. Correcto. Muchas gracias por estar aquí, Litzy. Gracias por invitarme. Recuerden seguirle en sus redes sociales, Mis Finanzas, ¿dónde te encontramos? Sí, estoy en YouTube, con podcast también, estoy en Instagram y en Facebook como Mis Finanzas, como de Señorita Finanzas, MISS, Finanzas. Así que por ahí estoy, lo que necesiten. Muchas gracias. Un gusto estar por acá. Gracias a ti también. Nos vemos también en tu podcast, ahí para todas nuestras seguidoras. Gracias por estar aquí en un episodio más de La Fiesteta y nos vemos en el próximo. Bye.